En la medida que estás dispuesto a rendirte plenamente y a soltar, es en la medida que los milagros en tu vida empezarán a llegar. Pero la gran mayoría de personas están tratando de luchar y de conseguir un objetivo y sin darse cuenta están poniendo una fricción contra la vida. Cada vez que presionamos a la vida o cada vez que ponemos una fuerza, viene una contrafuerza que dificulta la atracción de ese objetivo concreto. La gente trata de lograr sus objetivos mediante el sobreesfuerzo, el sacrificio y la lucha, y no se dan cuenta que así lo que están haciendo es alejar más ese resultado. La filosofía del dejar ir o de la rendición es de soltar toda resistencia que estemos poniendo contra la vida y permitir que los acontecimientos sean tal y como son. De esta manera lo que estamos haciendo es que se favorezcan las condiciones para que ese resultado que queremos llegue a nuestra vida con más facilidad. Permitamos que aparezca. La filosofía que yo enseño, que es la filosofía de la rendición, se trata más de un permitir que las cosas lleguen a un tratar de conseguir. Son dos filosofías distintas. La persona que está tratando de conseguir un objetivo mediante el sobreesfuerzo, el sacrificio y la lucha, está desde la fuerza, que son niveles de conciencia carentes de integridad. Toda fuerza genera una contrafuerza. Por eso es como que cada vez se alejan más los resultados. Hay un montón de personas que están luchando por tratar de conseguir sus sueños, vivir de su pasión, generar ingresos online, vivir desde cualquier parte del mundo, pero pocos son los que lo logran, porque pocos son los que se rinden plenamente. La rendición no es abandonar. La rendición es soltar toda resistencia que se te va presentando en el camino para favorecer y permitir que las cosas sucedan de manera natural, sin forzar nada. Sin forzar nada no significa que no haces nada, ¿vale? Porque ya nos conocemos al ego y estas enseñanzas las utiliza para justamente no hacer nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con el camino de la rendición, el camino del dejar ir, y al principio me fui a la polaridad extrema. Yo era un emprendedor que tomaba acción masiva, contrataba mentores, aplicaba estrategias, hacía de todo y no ganaba nada de dinero, no vendía nada. Y luego me pasé al bando de rendición, entre comillas, que más bien era apatía. Y me quedaba tumbado en la cama mirando el móvil y yo pensaba que estaba rindiéndome. Y eso no es rendición, eso también es fuerza. Lo que pasa es que es un nivel de conciencia todavía más denso. O sea, es mejor tener deseo y necesidad de obtener ganancias, que sigue siendo un nivel de conciencia denso, a estar en apatía y no hacer nada, ¿vale? Para que no nos confundamos, porque conozco gente que ha seguido mis enseñanzas o ha seguido lo que comparto y se piensa que mi filosofía es la de no hacer nada. Y seguramente yo haga mucho más que muchísima gente. La diferencia es que todas las acciones que yo tomo no me producen resistencia. Simplemente es la expresión del espíritu, la expresión del ser. Y yo permito que se desarrolle. O sea, todos hemos venido con un propósito del alma, una misión del alma, que básicamente se trata de poner al servicio del mundo nuestros dones y talentos, nuestros dones divinos, que es como la esencia divina, nuestra luz, que compartimos con el mundo. Cuando tú descubres cuál es tu propósito del alma, tu misión de vida, tienes mucha energía, mucha vitalidad y no hay un sacrificio, un sobreesfuerzo para tomar ciertas acciones. Yo tomo acción masiva, pero no siento ninguna fricción, no siento ningún sacrificio, ninguna lucha. Yo estoy disfrutando plenamente de la propia acción. Es verdad que hay acciones que de repente me pueden generar algo más de resistencia, pero la resistencia es porque lo estoy afrontando desde un nivel de conciencia negativo. Entonces, en el vídeo de hoy quiero hablarte de cómo la filosofía del dejar ir va a transformar tu realidad. Si estás en este vídeo es porque estás a punto de transformar tu vida a través de la filosofía de la rendición. Y estás de suerte porque yo ya llevo tipo 3 años y medio aplicando la filosofía de la rendición y he pasado por distintas etapas. Como te digo, yo empecé creyendo que la rendición era tocarme los huevos y luego me di cuenta de que no tiene nada que ver. La rendición, y es una frase que dice el Dr. David Hawkins, es una plena participación en la vida. Es una entrega máxima. Es dar el 101% en aquello que estás haciendo. Con la gran diferencia de que no estás buscando ningún resultado ni estás intentando controlar nada. Cuando tú estás dando lo mejor de ti y estás dando el 100%, eso ya es enriquecedor. Estás en entrega, estás en rendición. La rendición es que todo lo que se te va presentando en tu vida, tú te entregas plenamente y te rindes plenamente a esa experiencia, ya sea lavar platos, ya sea quedar con clientes, ya sea hacer este vídeo, es dar lo máximo de ti con tus máximas capacidades entregado plenamente, vivir en el presente. O sea, la rendición es también lo que se puede conocer como la observación o vivir en el presente. Todos los grandes maestros de espirituales nos han traído esta enseñanza. Jesús le llamaba rendirte a la voluntad del Padre, de Dios. Muy bien. Buda le llamaba meditación, que es lo mismo. La meditación es de forma práctica aplicar la rendición. Y el Dr. David Hawkins le llamó dejar ir.
Y otros maestros Advaita le llamaron observación, testificación. Es exactamente lo mismo. Se trata de permitir que la manifestación de Dios sea tal y como es. Es permitirnos ser guiados. Cuando tú permites que que te guíe algo superior a ti, es cuando las cosas empiezan a suceder sin sacrificio y empiezan a suceder de manera espontánea. Y esto lo decía David Hawkins: cuando una persona está en un nivel de conciencia elevado, como puede ser el amor, todo se le da fácil. Imagínate que de repente tiene hambre, sale de su casa y hay alguien que le ofrece algo de comer. Así funcionan los niveles de conciencia. A menor nivel de conciencia, más dificultad para lograr cosas, más dificultad para que las cosas se den fáciles. Es decir, cuando estamos en niveles de conciencia carentes de integridad, como la ira, la vergüenza, la culpa, el miedo, el orgullo, el deseo, todo se nos dificulta. Esto pasa mucho en los emprendedores. Los emprendedores caen o en el orgullo, o caen en el deseo, o en el miedo. Y esos niveles de conciencia, o la culpa incluso, el no merecimiento, y estos niveles de conciencia está limitando al emprendedor a que se pueda expandir. Y es lo que me pasó a mí. Yo cuando empezaba a emprender, tomaba acción masiva, aplicaba todo lo que los mentores me decían, y no es que la acción no sirviera, porque había gente que aplicaba las mismas acciones que yo, pero yo no tenía resultados y ellos sí. ¿Cuál era la diferencia? La energía que había detrás de eso. Porque yo no me estaba rindiendo. Yo estaba operando desde el hacedor, desde el creer que era yo quien tenía que obtener un resultado. Y no solo eso, sino que estaba buscando una ganancia del mundo. Estaba operando desde un nivel de conciencia y de deseo. ¿Por qué? Porque yo había dejado mi trabajo, estaba en el paro y se me estaba acabando el paro. Y como se me estaba acabando el dinero, dije, vale, si no gano dinero con mi emprendimiento, voy a tener que volver a un trabajo que no quiero. Y entonces ahí vino el estrés, vino el miedo a volver a un trabajo que no quería y sucesivamente vino el deseo de querer ganar dinero y de querer obtener ganancias. Y desde esos niveles de conciencia, que son niveles de fuerza, se genera una fricción constante que impide que aparezca de manera natural. Y fue en la medida que empecé a descubrir las enseñanzas del Dr. David Hawkins a través del libro El Dejar Ir, el curso de milagros, que empecé a orar y a entregarme más al espíritu. Fue en la medida que me empecé a rendir de verdad que las cosas empezaron a suceder. Y entonces dije, hostia, pero sin tanta acción obtengo muchos más resultados. ¿Cuál es la diferencia? Nada, simplemente que has soltado las resistencias que impedían que el flujo de la vida se desarrollase de forma natural. Y de eso se trata este vídeo. En el vídeo de hoy quiero hablarte de cómo la filosofía del dejar ir va a transformar tu realidad. Dicho esto, para el que no me conozca, yo soy Nacho Sala. Desde muy temprana edad me metí en las adicciones. Con 18 años me echaron de casa mis padres porque ya no sabían qué hacer más, probaron centros de desintoxicación, bueno, la liaba mucho, venía la policía a casa. Y con 18 años me echaron de casa y nos abrimos una casa del banco con un amigo y estuvimos viviendo de ocupas. Viviendo de ocupas nos dedicábamos a desvalijar casas, llevar a la chatarrería al chatarrero, y nos dedicábamos a vender, bueno, a hacer locuras, ¿no? Y después de una noche de un desfase, acabé con las manos sangrando y ahí tomé una decisión firme, donde decidí cambiar mi realidad por completo. Ahora, a día de hoy, yo sé que fue una decisión inspirada por Dios. Si no, no hubiese sucedido. Pero porque otras veces intenté dejar las drogas por mi familia, por mis padres, pero no lo lograba, volví a recaer. Y tuve como 5 recaídas o así. Y esta vez era una sensación interna de una convicción de ya está, se ha finalizado. Tengo que decir que mi abuela y mis abuelos son católicos, cristianos, y ellos oraron mucho por mí. La oración por uno de tus hermanos beneficia mucho. No solo eso, sino que mi madre es consteladora familiar, ella hacía sistémica, ella está metida en todos estos temas antes de que yo estuviese metido en esto, ¿no? Y ellos constelaron mi tema bastantes veces, ¿vale? Después mis padres se trabajaron internamente mucho. O sea, se dieron las condiciones a nivel general para que yo pudiese salir de ese estado, de la droga. Y el karma en el que yo estaba, que me estaba metiendo en la adicción, así como un muñeco kármico, ¿no? Se finalizó. Voy a ver un momento. Vale. Entonces, dicho esto, para el que no lo sepa, estoy documentando todo mi... Bueno, esa es un poco mi historia y a partir de ahí empecé a cambiar, empecé a desarrollarme como persona, a coger hábitos, a despertarme pronto, a emprender, a formarme en coach, en PNL y tal, y empecé a tomar acción masiva, a contratar mentores. Y ahí tuve mi siguiente recaída, en el sentido de que empecé a sentir ansiedad porque se me estaba acabando el paro y tal. Y fue ahí donde empecé a rendirme, porque descubrí las enseñanzas. Y cuando empecé a rendirme, empecé a trabajar realmente en el nivel de las causas, en liberar internamente la negatividad,
fue cuando todo empezó a llegar y los clientes empezaron a llegar. Ahí empecé a generar mis primeros 2.000, 3.000 euros como terapeuta y luego todo ha ido en aumento hasta el día de hoy, que estoy viviendo plenamente de lo que más me apasiona, que es la terapia. Estoy acompañando a profesionales de la ayuda, o sea, yo ayudo a coaches, terapeutas y profesionales que se dedican a la espiritualidad a soltar las resistencias, los miedos y los bloqueos para que puedan extender sus dones y talentos y acompañar a más personas. O sea, mi misión es que a mí se me ha dado con facilidad atravesar los miedos, ¿vale? O sea, algo que yo he hecho mucho y que comparto mucho con mis alumnos es la toma de decisión de atravesar miedos. Y lo he normalizado tanto en mi vida porque he tomado riesgos sin darme cuenta. Porque yo tenía una herida que era la de querer ser reconocido. Entonces, el deseo de ser reconocido era tan grande que el miedo se hacía pequeño al lado de eso, ¿no? Entonces yo he atravesado muchos miedos. Ahora, por supuesto, se ha trabajado mucho sobre eso. Ya no hay tanto jugo del reconocimiento, sino que se está afrontando el emprendimiento desde un nivel de conciencia muchísimo más íntegro. Pero eso me llevó a atravesar muchos miedos. Y el otro día, desde que estoy afrontando el emprendimiento desde un nivel de conciencia más íntegro, me vino la revelación de cuál era mi misión. Y fue a través de una llamada de venta que de una alumna nueva que ha entrado, Nina, si estás viendo este vídeo, hola. Y Nina me dijo, me han dicho clarividentes y tal, que tengo mucho potencial para sanar. Y después ella vino a mí porque tenía muchos miedos y muchos bloqueos. Y ahí se me reveló, vale, ya sé para qué estoy aquí, ya sé cuál es mi misión. A día de hoy, te lo estoy diciendo, esto fue hace 3 semanas aproximadamente. A día de hoy me vino la revelación de, estás aquí para acompañar a profesionales de la ayuda, a terapeutas, a coaches, a gente que se dedica a la espiritualidad, a liberarse de los bloqueos, de los miedos y de las resistencias para que puedan seguir extendiendo su luz, que es seguir sanando a otras almas. Y que de esta forma se haga una retahíla súper grande y una extensión súper grande de la sanación. Y eso lo siento como una misión real. Y esto es desde, no sé qué ha pasado internamente, se ha transformado muchas cosas dentro de mí, ya os contaré en Nacho Sin Filtros, pero sí, es como que estoy afrontando el emprendimiento desde un nivel de conciencia más elevado y ahora estoy como al servicio de corazón. Hasta hace no mucho no estaba al servicio. O sea, sí, pero no. Había una parte de mí todavía que era por mí, por egoísmo, por comparto esto porque a mí me sirve, no porque le vaya a servir al mundo. Y ahora es realmente estar al servicio de corazón, de realmente sentir que puedo ayudar a las personas y que tengo claro mi misión. Antes mi misión no la tenía clara del todo. O sea, sí, pero no. Era como... Sí, sé que esto es mi propósito, pero no tenía una visión clara y una misión. Y eso me impedía tener un equipo firme. Claro, ¿cómo voy a liderar algo si no tengo una visión o una misión? Pero bueno, me estoy yendo del tema. Dicho esto, vamos a dividir el vídeo en 3 partes, ¿vale? Bueno, antes de eso, quiero decirte que en Instagram, nachosala.b, estoy documentando todo mi proceso junto con reflexiones por historias. Además de que ahí me puedes contactar de forma personalizada y yo te contesto. Soy yo quien manda audios. Así que si tienes cualquier duda, sígueme en Instagram, nachosala.b, y ahí me escribes, ¿vale? Que te voy a responder a todo lo que necesites. Además de ver contenido también muy valioso. nachosala.b, te lo voy a dejar debajo igualmente. Dicho esto, vamos a empezar el vídeo dividiéndolo en 3 partes. Lo primero que vamos a ver es cuál es el bloqueo que impide que las cosas sucedan de manera natural y que llegue de manera fácil, ya sea un objetivo material, ya sea una relación de pareja, ya sea vivir de mi pasión. ¿Cuál es la resistencia que impide que podamos atraer eso con facilidad? Porque tenemos que conocer cuál es el conflicto real para trabajar desde ahí, ¿vale? Muchas personas tratan de solucionar sus conflictos a través de la forma, ¿no? Creen que no están ganando dinero porque no están aplicando la estrategia efectiva, pero eso es un efecto. Si no estás aplicando una estrategia efectiva que te está trayendo ventas es porque lo estás afrontando desde un nivel de conciencia negativo. Entonces vamos a ver qué es lo que genera la resistencia para que podamos atraer con facilidad. Después lo que vamos a ver es los mecanismos que utiliza el ego para reprimir y suprimir. Y por último, vamos a ver de qué manera práctica utilizar el dejar ir, ¿vale? La técnica del dejar ir del Dr. David Hawkins junto con la forma de estar en el mundo, porque al final no es una técnica en sí, sino que es una forma de estar en el mundo. Así que dicho esto, vamos a empezar con el punto número 1. ¿Cuál es la resistencia que impide que podamos atraer con facilidad los resultados que queremos? Si tú tienes un objetivo, por ejemplo, sé que muchos me seguís y sois coaches, terapeutas, os dedicáis al acompañamiento y todavía no estáis viviendo de esto, es porque estáis afrontando el emprendimiento desde la fuerza. Cuando hablamos de fuerza, es niveles de conciencia carentes de integridad, que están enfocados en el egoísmo, en la supervivencia, en el yo individual,
¿vale? Que si tengo miedo a lo que piensen de mí, que si me van a juzgar, que si quiero el reconocimiento, que si quiero que me aprueben, que si quiero ser el puto amo, que si tengo vergüenza. Todo eso son niveles de conciencia, que son vibraciones densas, que están orientadas a la supervivencia. Entonces, el ego, desde esos niveles de conciencia, lo único que busca no es estar al servicio del mundo, porque el mundo le da igual, o sea, le importa una mierda a los demás cuando estamos en niveles de conciencia densos, y simplemente estamos enfocados en nosotros, que si tengo bien las uñas, que si salgo guapo, que si hablo bien, que si no hablo bien, que si me van a juzgar, si no me van a juzgar. Estoy tan enfocado en mí que claramente no se dan los resultados. Subo contenido para buscar el reconocimiento, para buscar el aplauso, y todo eso lo único que está haciendo es generar una contrafuerza, ¿vale? Porque todo lo que son vibraciones densas son niveles de fuerza, ¿vale? Es lo que se le llama fuerza, y todo lo que son niveles por encima de 200 dentro del mapa, que son vibraciones más elevadas, son niveles de poder, ¿vale? Es la diferencia entre fuerza y poder. Fuerza son vibraciones densas. Cuando tú estás teniendo una resistencia en tu mundo externo sobre un resultado específico, porque no se te está dando, porque lo estás pasando mal o porque no está llegando como te gustaría que llegase, es porque lo estás afrontando desde una vibración densa. Y esa vibración densa es consecuencia de la intención que tú tienes, es decir, del motivo interno, de la decisión interna de por qué haces lo que haces. Si no estás teniendo ventas con tu emprendimiento, es porque tu intención es carente de integridad, es decir, es egoísta. Está enfocado para tu propio beneficio, para tú sobrevivir, y estás enfocado en ti, no estás enfocado en los demás. Cuando empezamos a afrontar el emprendimiento desde un nivel de conciencia más elevado, por encima de 200, estamos más orientados hacia la ayuda, hacia el servicio, hacia el dar, hacia ayudar de corazón. Y cuando estamos en esa sintonía, desde ahí es inevitable que las ventas puedan llegar. Así con todo, ¿vale? Entonces, el principal bloqueo que está impidiendo que puedas vivir la vida que quieres en cualquiera de tus áreas, en cualquier situación, es el campo de energía que estás sosteniendo. Y el campo de energía es la consecuencia de la elección que tú tomas. Tú tienes el poder de elegir, y es el vídeo que hice la semana pasada del poder de la intención. Tienes el poder de elegir, esto es una afirmación que dice el curso Milagros. Tienes el poder de elegir si condenar o si perdonar. Tienes el poder de elegir si dudar o confiar. Y esa elección condiciona tu campo energético. Y el campo energético hace que atraigas esas personas, situaciones y experiencias que están en sintonía con tu vibración, ¿vale? Entonces lo que determina tu resultado es tu vibración, y tu vibración es consecuencia de la elección. ¿Por qué repito esto de que tenemos el poder de elegir? Porque muchas veces creemos que somos víctimas. Muchas veces creemos que estamos preocupados porque no llegamos a final de mes. Pero no te equivoques, nunca el mundo externo puede causar tu malestar. El mundo externo no es la causa de tu malestar. El mundo externo es la excusa que tú tienes para proyectar tu malestar, ¿vale? No es que estás preocupado porque no llegas a final de mes. No, estás preocupado y por eso no llegas a final de mes. Entonces nuestro foco tiene que ser en corregir el problema real, ¿vale? Es lo que decía. Muchas veces buscamos solucionar el conflicto desde un nivel donde no se puede solucionar el conflicto. Es decir, si yo trato de solucionar mi problema con las ventas en mi emprendimiento a través de adquirir habilidades y una estrategia, voy a seguir estando en el mismo punto. Porque si tú no cambias la causa real que te está llevando al bloqueo, por más que aprendas habilidades, por más que te formes con los mejores mentores, por más que aprendas skills, te vas a encontrar estancado y bloqueado igualmente. Porque lo que tienes que liberar es el campo de energía. Y crees que para poder afrontar las ventas desde un nivel de conciencia más alto o de sentirte más seguro, tienes que aprender más. Pero eso es una ilusión, ¿vale? Busca, pero no halles. Esa es la máxima del ego. Te dice que aprendas más habilidades, que formes, que tengas estrategias y tal, pero nunca corrijas lo importante, que es el campo de energía. O sea, tenemos que entender que el ego se alimenta de la negatividad. El ego se alimenta de los campos de energía negativos porque es lo que reafirma el yo. Los campos de energía negativos están vinculados hacia la supervivencia. Y la supervivencia está vinculado porque yo soy un individuo individual separado del resto que necesito sobrevivir de este mundo. Y necesito el mundo para poder completarme. Necesito vender para que me compren y ganar dinero. Necesito comer de un animal para poder alimentarme, ¿vale? Y esto es cómo operan los niveles carentes de integridad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que el obstáculo principal que está impidiendo que las cosas lleguen con facilidad es el nivel de conciencia. Entonces hay que trabajar desde el nivel donde se origina el conflicto.
El curso de milagros te dice, todo conflicto debe corregirse desde el mismo nivel donde se origina. El único conflicto que se origina en la forma, que es un efecto, es por el campo de energía que tú estás sosteniendo. Entonces, olvídate de la forma, olvídate del mundo externo, de solucionarlo a través de la materia. Olvídate, por favor. El problema que tienes no tiene nada que ver con el mundo externo. Quítate ese pajazo mental. No tiene absolutamente nada que ver. Nada. ¿Vale? Es un campo de energía que tú sostienes. Por lo tanto, tienes que solucionar ese campo de energía. Entonces, ¿por qué no liberamos la negatividad a pesar de saber qué es lo que nos está llevando al conflicto? Porque en el fondo nos estamos alimentando. Nos estamos alimentando de la negatividad. Entonces el ego tiene ciertas estrategias para mantenerte distraído. Y esto es lo que habla David Hawkins en el libro del Dejar Ir, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el ego para seguir sosteniendo la negatividad y seguir reafirmando la separación? Punto número 1, la represión y la supresión. La represión es reprimir los conflictos o las emociones negativas en el inconsciente, de forma inconsciente. Y la supresión es reprimirlo de forma inconsciente. Es decir, me encuentro mal, ¿vale? Tengo una emoción negativa y como me produce incomodidad, lo almaceno en el inconsciente, de forma consciente. Eso sería la supresión. Y al final tenemos que darnos cuenta de que el campo de energía en el que nos encontramos, que sería la vibración que estamos desprendiendo, es consecuencia de la acumulación de emociones que hemos ido almacenando. Y David Hawkins decía que una emoción estancada generaba miles de pensamientos, ¿vale? Entonces, para poder soltar esos miles de pensamientos asociados a esa emoción, tenemos que liberarnos del sentimiento completo. Y esto es una gran diferencia a lo que nos han enseñado hasta ahora. Nos dicen que tenemos que cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestra emoción, pero no, todo lo contrario. Tenemos que liberar el paquete emocional que hemos ido reprimiendo a lo largo de nuestra existencia para soltar los sistemas de pensamientos asociados a esa emoción. O sea, imagínate en tu pasado que quisiste, no sé, por ejemplo, quisiste expresarte y tu padre te castigó, ¿vale? En ese momento se genera un impacto emocional y ese impacto emocional, como produce incomodidad, lo reprimes. Ese impacto emocional lo reprimes, no se libera. Por lo tanto, es como una bola de energía que lo almacenas en el inconsciente. Sigue pasando tu vida y sigues encontrándote situaciones donde se te despierta la misma emoción y lo sigues reprimiendo. Y se va haciendo una bola cada vez más grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ego no quiere que tú liberes eso porque se alimenta de la emocionalidad. El ego se alimenta de las emociones negativas. Entonces va a buscar estrategias para que protegerte y para que no sientas esa incomodidad. Entonces lo va a ir reprimiendo. ¿Cuál es el problema? Que en la medida que vamos reprimiendo se va haciendo más grande esa bola de energía, ¿vale? Y se va haciendo más grande la represión. Y cuanto más reprimimos, más resistencias nos encontramos en nuestro mundo externo. Es como que todo sale mal. Nada sale bien, nada sale fácil. O sea, para una persona que está en niveles de conciencia más elevados, todo se da fácil. Para una persona que tiene mucha negatividad reprimida, todo se le dificulta, todo. Salir adelante con su emprendimiento, con sus relaciones, todo absolutamente está patas arriba. Entonces, como el ego se ha dedicado a reprimir, se va haciendo una bola de energía que sería la emoción estancada. Esa emoción estancada hay asociados pensamientos. Por lo tanto, cada vez que detona el miedo, se despiertan los pensamientos asociados al miedo. Entonces, para yo liberarme de ese sistema de creencias que me está limitando, tengo que liberarme de la acumulación energética, ¿vale? De la acumulación de emoción que he ido sosteniendo. Y el ego lo que quiere es que no lo liberes. Entonces utiliza la represión y la supresión. ¿Qué más utiliza? El escape, la huida. Cada vez que se encuentra mal o negativamente, busca escapar a través de la distracción, a través de ver las redes sociales, a través de leer un libro. Seguramente te ha pasado de que te encuentras mal energéticamente, se despierta una emoción densa y en lugar de dejar ir, te vas a poner a leer el libro del dejar ir. Y dices, hostia, ¿cómo era el dejar ir? A ver, o te vas a poner un vídeo mío de YouTube de a ver cómo dejar ir. Entonces te quedas viendo el vídeo. Muy bien, terminas el vídeo y sigues haciendo tu vida, pero no has dejado ir esa sensación. O después la última ya sería la expresión. Durante mucho tiempo se pensó que expresarnos era una manera de liberarnos del conflicto, pero en realidad no, en realidad era la manera de hacer más grande el conflicto, porque aparentemente parece que te liberas una pequeña parte, pero la demás la suprimes. Y cuando hablo de expresión me refiero a la expresión de la queja, ¿vale? De mira lo que me han hecho y no sé cuántos y mira qué sufrimiento. Por supuesto, tú puedes hablar con gente cercana para que te pueda apoyar. Entonces, estos son los mecanismos que utiliza el ego para ocultarte la negatividad que te está llevando a una vida mediocre y escasa.
Pero es súper importante reconocer la negatividad y en lugar de huir, en lugar de escapar y en lugar de reprimir, verla de frente. Verla de frente. Y esto es la filosofía del dejar ir. Y ahora es donde pasamos a la parte práctica del dejar ir. En lugar de utilizar los mecanismos del ego, vamos a hacer todo lo contrario. En lugar de expresar, me voy a callar. En lugar de huir, me voy a quedar. Y en lugar de reprimir, voy a permitir. Fíjate, todo lo contrario a los mecanismos del ego. Entonces, el proceso práctico, paso a paso, del dejar ir es muy sencillo. Cada vez que te encuentres una situación externa que aparentemente te despierta el conflicto, que repito, no es el mundo externo el que te causa el conflicto, tú estás en conflicto y simplemente lo proyectas en el mundo externo, ¿vale? Esto quiero que se te quede porque es lo más importante. Para poder liberar una emoción estancada, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de la creencia de que el mundo nos causa algo. Porque si tengo la creencia de que mi malestar emocional es causado por el mundo externo, lo que va a pasar es que voy a buscar la solución externa, sin darme cuenta de que la solución es interna, ¿vale? Esto es como una olla a presión. Hemos ido almacenando y reprimiendo mucha cantidad de energía en las emociones estancadas negativas como el miedo, la ira, ¿vale? Imagínate, hemos reprimido mucha ira. Y esa ira está deseando salir disparada, está deseando liberarse. Entonces está buscando el momento oportuno para expresarse, para poder salir. Entonces a la mínima ya se despierta la ira y crees que es el mundo quien está causando la ira, pero en realidad tú estás sosteniendo la ira y por eso te encuentras acontecimientos que reflejan tu ira. Pero no es el mundo quien causa la ira, tú ya estás en ira y por eso ves el mundo que ves. El nivel de conciencia en el que tú te encuentras modifica la percepción que tú tienes del mundo, ¿vale? Entonces, el nivel de conciencia es la consecuencia del cúmulo de energía que tú has ido reprimiendo. Y el dejar ir de lo que se trata es de empezar a vaciar esa olla a presión, es de empezar a vaciar toda esa acumulación de negatividad y de emociones estancadas. Entonces, lo primero que tenemos que soltar es la creencia de que el mundo me causa algo, ¿vale? Cada vez que te veas preocupado porque no llegas a final de mes o porque no llega dinero, suelta la creencia de que tu preocupación o tu malestar tiene que ver con que no llegas a final de mes. Esto es muy importante, ¿vale? No es que no llegas a final de mes y por eso estás preocupado, sostienes el campo de la preocupación y por eso manifiestas una realidad donde no llegas a final de mes, para reafirmar la preocupación que tú ya tienes, ¿vale? Esto es muy importante. No es que mi pareja me causa malestar por el comentario que me ha hecho. Yo tengo ira, tengo malestar y por eso recibo un comentario de mi pareja que me revela este enfado que yo tengo. Entonces esto cambia las reglas del juego. Dejar de proyectar en el mundo externo, que por cierto es otro de los mecanismos que tiene el ego. La proyección. El no hacerse cargo de esta negatividad y querer verlo fuera. Por eso el curso de milagros dice, prefieres ver a tu hermano con las manos llenas de sangre en lugar de darte cuenta de que eres tú quien sujeta el puñal. Eres tú quien lo está apuñalando, eres tú quien está sosteniendo la negatividad, ¿vale? No te relacionas nunca con nadie, solo contigo mismo a través del mundo. Nunca te relacionas ni con tu pareja, ni con tu padre, ni con tu madre, ni con nadie, ni con tus amigos. Te relacionas solo contigo mismo. Y esa relación que tienes contigo mismo son los niveles de conciencia, los estados emocionales. Entonces, si tienes un conflicto en el mundo externo, no es porque el mundo te esté causando conflicto, sino porque tú ya sostienes la negatividad. Punto número 1, hacernos cargo de que no es el mundo quien causa nuestro malestar, sino que ya estaba en nosotros. Por lo tanto, tenemos que dejar de prestar atención al mundo externo. Dejar de intentar corregir los efectos, el mundo externo. Deja el mundo externo en paz, deja el mundo de los efectos en paz, que eso no tiene que cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú, tu estado interno, lo que tú sostienes, ¿vale? Muy importante esto. Después, voy a empezar a observar la sensación corporal que se me despierta, ¿vale? El campo de energía en el que nos encontramos, que son las emociones estancadas, imagínate, detona la ira o detona el miedo, se manifiesta a través del cuerpo. El cuerpo es lo más burdo que hay, lo más burdo en el sentido de la materia, es lo más burdo. Y a través de observar la sensación del cuerpo, estamos siendo testigos del campo de energía, porque ese campo de energía se está manifestando a través de la sensación corporal, ¿vale? La ira, ¿cómo se puede manifestar? A través de un revoltillo en el estómago o a través de un nudo en la garganta, ¿verdad? Pues eso es una sensación y es donde se está manifestando el campo de energía, que es más sutil que el cuerpo. Pero a través de observar el cuerpo, a través de observar la sensación corporal, estamos siendo conscientes del campo de energía. Y al nosotros poner atención al campo de energía, que sería la sensación corporal, lo siguiente que tenemos que hacer es permitir que sea tal y como es, sin querer que sea distinto, sin querer cambiarlo.
¿vale? Es muy importante en este proceso de dejar ir no querer modificar la sensación que estoy teniendo, no querer que sea distinta. No hacer este ejercicio para que se vaya la negatividad, sino simplemente ser conscientes. Ser consciente de la sensación que se despierta y poner toda tu atención ahí. Permitir que se desarrolle tal y como es, sin querer que sea distinto. Y simplemente te mantienes ahí, observando, y permites, y de repente ese revoltillo en el estómago empieza a pasar por el pecho, o incluso se puede extender por todo el cuerpo y sentir una energía a nivel global. ¿Vale? Pues simplemente lo observas, no tratas de que sea distinto, no lo tratas de modificar. Muy importante, no poner etiquetas, no poner juicios y simplemente observar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo le pongo juicios y etiquetas, estoy en el plano mental. Y la observación está en un plano superior, en una dimensión superior, que es el testigo, es la conciencia, donde nada puede ser amenazado. No se trata de poner etiqueta de esto es miedo. Porque si le pongo la etiqueta y estoy en el plano mental y estoy racionalizando un proceso que es no lineal, ¿vale? Entonces tengo que soltar cualquier tipo de etiqueta. Por ejemplo, el otro día, bueno, hace ya un tiempo, me dolía la muela porque me salía la muela del juicio, ¿no? Y entonces sin darme cuenta yo me ponía a observar, pero surgía miedo porque el dolor era muy intenso. Y claro, ¿cuál era el juicio o el juicio que yo le estaba poniendo? Es un dolor. Claro, si yo le pongo la etiqueta de dolor, el dolor dentro del inconsciente colectivo implica sufrir, ¿vale? Entonces yo tengo que quitar la etiqueta de dolor. Y cuando le quito la etiqueta de dolor, simplemente es una sensación, es una energía que está ahí. Y entonces ya no sufro, ¿vale? Pero si yo le pongo etiquetas o juicios a lo que estoy observando en la sensación, voy a sufrir las consecuencias de esa etiqueta, porque toda etiqueta tiene un campo energético. El campo, o sea, si yo pongo una etiqueta de siento dolor emocional, ya estoy condicionando el proceso de dejar ir y de rendirme, ¿sabes? O sea, tengo que observar sin juicio. Y no se trata de sentir, se trata de observar. Y esto es una sutileza muy sutil y una diferencia muy sutil y que muchas personas caen en una confusión, ¿no? Y es pensar que el dejar ir se trata de sentir, pero en realidad el dejar ir se trata de observar. Yo en lugar de llamarle dejar ir, a mí me gusta llamarle observación o ser testigo. Porque la observación implica un no apego hacia el contenido. El contenido es todo lo que tiene forma. Las emociones y los pensamientos son forma, ¿vale? Entonces, apegarse al contenido sería apegarse al experimentador y sería identificarse con el ego. Lo que tenemos que hacer es soltar la identificación con el ego y para eso tenemos que observar sin juicio la sensación. Cuando estamos desde la observación y no en el sentir, estamos desde una dimensión superior, desde el campo de la conciencia, desde el testigo. Y cuando estamos testificando, no hay un apego emocional en el proceso porque no estoy aferrado al contenido. Pero si yo me pongo a sentir, me voy a creer que soy la emoción. La idea es observar sin juicio y permitir. Ya está, eso es el dejar ir. Observar. Aparece una sensación, lo observo. ¿Vale? Observo. ¿Vienen pensamientos que me intentan distraer? Sí, no te preocupes, vuelve otra vez a la observación. ¿Vienen pensamientos que te intentan distraer? Claro que sí, vuelve a la observación. Y así continuamente. Se trata de no reaccionar ante los estímulos y las sensaciones, no escapar, no reprimir, no huir, no expresar, no proyectar, sostener, permitir y observar. Ese es el proceso de dejar ir. Y si tú llevas este proceso en tu vida, en tu día a día, tu vida va a transformarse radicalmente. Porque ya no vas a tener expectativas sobre el mundo, sino que vas a tener una rendición total. Cuando tú realizas este proceso práctico que te estoy dando, que se trata de observar la sensación y permitir y rendirte plenamente, lo que estás haciendo es permitir que un poder superior guíe tus pasos. Es la rendición a Dios. Y si además dentro de este proceso añades la intención y el acto de voluntad de orar y pedir asistencia divina, la transformación ya es de otro nivel. Es una rendición plena. Y aquel que se rinde a Dios, esto es una frase de David, aquel que se rinde a Dios recibe los regalos de Dios. Simplemente porque está permitiendo que el flujo de la vida, el desarrollo de Dios sea natural, sin ningún tipo de fricción. Es como que las cosas suceden de forma espontánea. No hay expectativas sobre el mundo, no hay una presión sobre el mundo. ¿Qué pasa cuando presionamos a alguien y le decimos, tienes que comprar mi producto porque te va a cambiar la vida? Es como que la persona siente una resistencia, no, ya no quiero este producto, solo por la presión que me estás generando. Claro, está generando fricción.
Ahora, si estás completamente desapegado y rendido plenamente, sin ningún tipo de expectativa, aceptando incondicionalmente este instante, y le hablas desde esta aceptación de si te compra bien y si no también, la persona se siente atraído a querer comprarte. Porque dice, joder, mira. Y es como, es la ley al revés, ¿no? O sea, en lugar de tratar de conseguir, se trata de permitir que lleguen las cosas, ¿vale? Es una forma de estar en el mundo. El dejar ir no es una técnica para solo cuando te encuentras mal, ¿vale? Se trata de una observación. En este instante puede haber observación. ¿Eres consciente de las sensaciones del cuerpo? Y si observas el cuerpo, estás presente, porque el cuerpo es lo único que está presente. Si observas la mente, estarás o en el pasado o en el futuro. Tienes que irte a la sensación del cuerpo. Y vuelves a este instante. El momento presente o el aquí y ahora del que habla Eckhart Tolle o esta gente es lo mismo que la rendición a Dios. La meditación es lo mismo que la rendición a Dios. El dejar ir es lo mismo que la rendición a Dios. Es lo mismo. Lo que pasa es que con distintas palabras, para que aquel que tenga un poquito de conflictos con la palabra Dios, se le quite el pajazo mental y que se rinda igualmente. Entonces se trata de una forma de estar en el mundo. En cualquier momento tienes la capacidad de observar y de permitir. En la medida que todo lo que te sucede lo observas y lo contemplas y dejas de intentar que sea distinto, es cuando permites que todas las cosas sucedan. No hay expectativas, no hay presión, por lo tanto estás desde el poder. Y desde el poder te conviertes en un campo atractor, en un campo energético tan elevado que todo llega con facilidad. Y aquello que piensas se manifiesta con más facilidad. Una persona que está en vibraciones densas, que está desde la fuerza, ya sea la apatía, la culpa, la vergüenza, el orgullo, etc., tiende a manifestar eso que no quiere. Una persona que está en niveles de conciencia por encima de 200 tiende a manifestar eso que sí quiere. Entonces la rendición nos lleva a la aceptación incondicional. Y desde la aceptación incondicional estamos teniendo una humildad de permitir que sea Dios quien guíe nuestros pasos. Y cuando Dios guía nuestros pasos, hazme caso, que es muy difícil que la vida te vaya mal. Es muy difícil o imposible, porque Dios te guía. Y si optas porque Dios guíe tus pasos, significa que estás optando por la confianza y no por el miedo. Si no quieres que Dios guíe tus pasos es porque estás optando por el miedo y la duda, y querrás ser tú el hacedor quien soluciona tus propios problemas. Y desde ahí hay una resistencia constante. La rendición a Dios es lo que te va a llevar a experimentar milagros continuos y de forma natural, como los vivo diariamente y como mis alumnos lo viven. Así que familia, gracias por estar. Recordad, en Instagram, nachosala.b, me podéis contactar personalmente, me podéis ver mis historias, cómo estoy documentando todo el proceso. Y si quieres formar parte del Club de Atracción Mental, que es la membresía que tengo, dentro de poco voy a abrir plazas. Tienes que acceder al grupo de WhatsApp, que es completamente gratuito. Ahí haré una masterclass y abriré plazas solo para los que están dentro del grupo de WhatsApp. Te lo voy a dejar en el link de la descripción para que puedas acceder. Ahí también voy mandando vídeos, voy aportando valor, etc. Cualquier cosita, me escribís por Instagram, nachosala.b, y ahí nos vemos. Gracias familia por estar y nos vemos pronto.